La noche es oscura, la luna está oculta y las sombras se alargan. En este momento, las historias que no deberían ser contadas comienzan a susurrarse en nuestros oídos. Historias de terror que deberían ser olvidadas, escondidas o reprimidas. Historias que nos hacen cuestionar la realidad y nos llevan al borde de la locura. Bienvenidos a Vivencias, donde nos adentraremos en el mundo del terror y la oscuridad, y descubrimos que lo que nos da miedo es real. Prepárense para escuchar historias que les harán temblar, que les harán dudar y que les harán preguntarse si la verdad es más aterradora que la ficción. ¿Listos? ¿Listas? Bienvenidos a la 17º capítulo de horror. Buenas noches, me llamo Renato y soy de Campeche. Decidí mandar por fin mi historia, que aunque mi mamá fue quien estuvo más presente, yo soy el protagonista de esta. Esto ocurrió cuando tenía 8 años más o menos, en 2014. Por aquel entonces, mi familia solía ir a un pueblito a unos 15 minutos de la ciudad. Un pueblito que está por la carretera para ir a Mérida más o menos. No quiero decir el nombre exacto para no dar mala fama al lugar. Toda mi familia se reunía en un terreno de mi tío. Terreno lleno de animales, piscina, casita y donde había muchos trabajadores. Era la rutina de fin de semana ir allí. Los adultos la pasaban bien al igual que nosotros los niños, pero siempre había una advertencia. Después de que el sol se meta, no se despeguen de los adultos. A nosotros nos daba risa esa advertencia, según era porque habían aluches. Para los que no son de la península, los aluches son básicamente duendes que según cómo los trates pueden protegerte o hacerte daño. Es un tema bastante curioso. En fin, el terreno tenía un pequeño cerrito. Uno de el más alto, al final había otra casita donde a veces los trabajadores dormían y según era que si subíamos allí, nos iban a robar estos seres. Después de mucho tiempo, yendo allí, hubo una ocasión donde no había otro niño más que yo, porque se habían ido ese mismo día mis primos. Así que me fui a dormir temprano. Ese día yo había subido con los primos antes mencionados a uno de los cerritos del lugar, donde había una virgen. Según habíamos ido a cantarle a ella como uno de nuestros juegos, pero nuestro error fue subir solos. Al parecer, llamamos la atención de estos seres por lo que pasó en la noche. Los adultos estaban afuera de la casa, pero realmente estaban cerca todos de mí, pues yo estaba en la sala durmiendo en una hamaca. Ya era muy entrada la noche, aproximadamente la 1 o 2 de la mañana. Ellos empezaron a tomar algo temprano, pero he de decir que mis papás no estaban borrachos, ya que ellos llegaron después al lugar. La persona más ebria era el papá de mi tío, un hombre que con toda la expresión de la palabra era alcohólico. Estaba apoyado en la pared, alejado de la plática. Así estuvo hasta que empezó a balbucear cosas que mis papás, tíos y demás no entendían, hasta que por fin entendieron. Estaba insultando a alguien con cosas tipo de «hijo de tú, vete de aquí, no te tienes que venir a buscar nada, déjalo, no te lo vas a llevar». Mi tío, el hijo del señor, se levantó y le dijo: «Ya papá, vete a dormir, ya estás bien borracho». Él negó mientras intentaba levantarse y decía: «El niño, cierren la ventana, se lo van a llevar». Nadie entendía qué decía, pero mi abuela se levantó, cerró la ventana con el pasador y la cortina. Todo siguió normal. Poco después todos se durmieron y por la mañana despertaron para desayunar. Por lo que dijo mi mamá, yo me fui a jugar adentro de la casa mientras ellos comían. Para eso, el señor se despertó ya sobrio. Mi tío quiso hacerle burla y le dijo: «Anoche estabas bien borracho, estabas delirando». El señor no dijo nada, se sentó y se quedó serio un momento hasta que dijo: «No es eso, anoche uno de ellos se quería llevar al niño». Mis papás, confundidos, le preguntaron a qué se refería y él dijo: «La advertencia que le doy a los niños de los aluches
No es broma ni una mentira piadosa para que no se alejen del lugar. Lo que pasa es que si hay aluches, no sé qué pasó para que uno de ellos se haya acercado tanto para querérselo llevar. Yo lo vi, por eso le grité. Según las creencias, los aluches son invisibles si no se quieren mostrar a los humanos, aunque esto no pasa con los niños y los borrachos, quienes sí pueden verlo. Después de esto, dejamos de ir con frecuencia al terreno hasta que simplemente ya no volvimos a ir. No supe de esta historia hasta que tenía 15 años y mi mamá decidió contárselo a sus amigas en una reunión en la que yo estaba presente. Gracias por leerme. Buenas noches. Soy de Guadalajara, Jalisco, y la historia que quiero compartir con ustedes me ha ocurrido ya unas 4 veces. Para quienes son tapatíos seguramente reconocerán el famoso edificio Palacio de las Vacas, ubicado sobre la calle San Felipe entre Mezquitán y Mariano Bárcena. Para los que no lo conocen les cuento un poco de su historia. Esta casona fue construida a finales del siglo XIX y perteneció a Segundo Díaz, primo hermano del presidente Porfirio Díaz. Se dice que con el tiempo el mismo Porfirio vivió ahí con su familia. Aquí es donde la cosa se pone turbia. Corre el rumor de que el presidente llevaba niños a ese lugar. Les extraía la sangre para mantenerse joven y fuerte y luego los enterraba en el mismo sitio. Por razones desconocidas, el gobierno nunca investigó ni buscó restos humanos. Años después, su primo convirtió el lugar en una lechería y de ahí viene el apodo de Palacio de las Vacas. Más tarde, alrededor de los años 80, funcionó como un instituto para mujeres. Mi mamá vivía justo a espaldas del palacio y recuerda cosas inquietantes, rituales con animales, personas cubiertas con túnicas negras y hablando en lenguas extrañas. Una vez, incluso, los vio sacrificando cabras. Hoy en día, el lugar se utiliza para recorridos, proyecciones de cine, pero lo que yo les quiero contar es lo que me ha estado pasando desde hace un año. Tomo la ruta 258 para ir a mi trabajo, y justo frente al palacio hay una parada. La primera vez que ocurrió, vi una monja parada en la entrada. Le comenté a mi mamá que no sabía que hubiera religiosas ahí, y me respondió que no, que en ese lugar nunca ha habido monjas. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Desde entonces la he visto varias veces, pero lo más extraño ocurrió apenas la semana pasada. La monja no solo estaba ahí parada frente a la entrada, esta vez me saludó. Yo, helada del miedo, volteé a ver a mi mamá, que estaba a mi lado. Nadie más la ha visto, solo yo, y esto se quedó en mi mente todo el día. Gracias por escucharme. En 1672, en Salem, más de 56 mujeres fueron acusadas de brujería. Un grupo de niñas, entre ellas la hija de un reverendo, fingieron continuos ataques de ira, lo que llevó a la población a pensar que una esclava estaba haciendo brujería. Las niñas, convencidas de la farsa que estaban creando, acusaron de brujería a todas las mujeres del pueblo que no les caían bien. Más de 15 mujeres sufrieron pena de muerte. Antes de continuar con la última vivencia, te recordamos que nos sigas para que crezcamos juntos en este lindo proyecto. También que le des a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo y un like, compartir y un comentario para que el algoritmo de YouTube nos trate bonito. Muchas gracias por seguirnos y mándanos tu vivencia para que sea la siguiente en nuestros videos. Sin más por decir, continuamos. Buenas noches. Quiero contarles mi experiencia. Soy de Tonalá, Jalisco. Tengo 22 años. Quiero contarles lo que me sucedió a mí. Fue cuando tenía 9 o 10 años. La verdad, no recuerdo muy bien la fecha. En ese entonces acostumbraba a irme los fines de semana a casa de mi abuela paterna. Con ella vivían mi tía, el esposo de mi tía y mis primos, así como el esposo de mi abuela, quien no es mi abuelo. Ella tenía futbolitos, por lo que cuando iban a hacer las fiestas patronales de alguna colonia,
se instalaba desde el día antes de la fiesta. Yo siempre me iba con ella a atenderlos. Le hacía compañía, pues ya estaba grande y necesitaba ayuda cuando se atascaban las pelotas o para atender a los muchachos que iban a jugar. Por lo regular, llegábamos entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada, dependiendo de la cantidad de gente que hubiera. Había veces que decidía quedarme con mi tía, con quien ese entonces tenía un lazo muy fuerte. Me encantaba estar con ella y con mi primo, el mayor, y fue justo en una de esas noches que me quedé con ellos cuando pasó lo que les voy a contar. Esta vez decidí quedarme con mi tía, pues mi abuela me comentó que iba a estar muy tranquilo, que no hacía falta que fuera si no quería. Entonces accedí. A pesar de ser niño, amaba las películas de terror desde los 6 años y mi tía no se quedaba atrás. Esa noche, después de cenar, decidimos ver con mi tío y mis primos la película de Freddy contra Jason. Estaba en el cable y ya era noche, así que era la ocasión perfecta. Comenzó la película y llegamos hasta la mitad. Estábamos viéndola muy a gusto, cuando de repente escuché que había llegado la camioneta de mi abuela y su esposo, así como el abrir y cerrar la puerta de entrada. Entonces le dije a mi tía, ya llegó mi púa, pues así siempre le he dicho desde que tengo memoria. Ella me preguntó si ya me quería ir con mi abuela y me dijo que sí, así era. Entonces me fuera, ya que yo dormía en el cuarto de ellos. Aquí debo explicar algo. La casa es de 2 pisos. Abajo hay un cuarto que en ese entonces estaba solo, pero no me gustaba dormir ahí, pues todos los demás dormían en los cuartos de arriba. En uno, mi abuela y su esposo, en el otro, mis tíos y primos, así que yo prefería dormir en el cuarto de mi abuela. Afuera de los 2 cuartos había un espacio donde había una cama y más cosas de mis primos, así como unas grandes ventanas que daban justo a la entrada. Junto a ese espacio había un pasillo en forma de L que topaba con la puerta que daba a unas escaleras que subían a la azotea. Doblando a la derecha de esa puerta estaban las escaleras principales, unas largas de 18 escalones, bastante altas en comparación con otras. Entonces comencé a ponerme los tenis y en eso escuché cómo mi abuela y su marido subían rápidamente las escaleras, lo cual era raro, pues siempre llegaban al comedor, prendían la tele y cenaban algo ligero. Esta vez había sido diferente. Parecía que habían entrado directo a su cuarto. Apenas estaban abriendo la puerta del cuarto de mi tía cuando escuché cómo la puerta del cuarto de mi abuela se cerraba. Entonces grité, ¡espérenme! Mi tía me preguntó si habían llegado, pues ella no había escuchado nada. Desde su ventana no se lograba ver si estaba la camioneta porque un árbol lo tapaba, pero al verme tan convencido me dejé salir del cuarto y me pidió que cerrara la puerta de nuevo. Cuando salí del cuarto, cerré la puerta tal como me lo pidió mi tía. Y aún con un poco de duda por lo que me preguntó, decidí asomarme para ver si estaba la camioneta, y efectivamente, ahí estaba. Entonces, decidí ir al cuarto de mi abuela y tocarles. Si no me abría ella, me abría su esposo. Finalmente toqué y me contestó mi abuela. «Ábrele, hijo», lo cual era ridículo, pues las llaves las dejaba más arriba de la puerta en un reloj viejo que yo no alcanzaba. «Pues no alcanzo», dije con un poco de gracia. «Ábrele». «No puedo», respondí algo confundido. «¡Que le abras! Si las llaves están arriba, ¿cómo quieres que le abra?», dije ya molesto y confundido, pues nunca había pasado algo así. «¡Que le abras!», dijo con una voz furiosa, más fuerte. «No puedo, en serio. Tú, Arturo, ábreme». Arturo es el esposo de mi abuela. Para este momento, debo decir que me sentí algo triste, pues ella jamás me había hablado así. En eso, mientras trataba de alcanzar las llaves, lo cual era imposible, comencé a escuchar cómo mi abuela se iba acercando a la puerta, pero mientras lo hacía gritaba más fuerte y desquiciadamente. «¡Ábrele! ¡Ábrele! ¡Ya ábrele, carajo!».
En ese momento, yo estaba muy asustado y confundido, pues jamás en mi vida me imaginé que ella me hablaba así. Justo cuando soltó el grito más desgarrador que he escuchado en mi vida, sentí como unos brazos me rodearon y me abrazaron con fuerza. Era mi tía, quien me había escuchado y salió a ver qué pasaba. Le conté lo que estaba pasando y entonces me dijo: «No, Osvaldo, tu púa no ha llegado, asómate a la ventana». Lo hice y efectivamente comprobé que no había llegado. Confundido, decidí regresar con mi tía a su cuarto mientras le recalcaba que yo estaba completamente seguro de que sí habían llegado. Al rato, mi tía me dijo: «Ahora sí, ya llegó tu abuela». Me levanté y bajé rápidamente. Le conté a mi abuela y a Arturo, pero no me creyeron, obviamente. Finalmente, cuando íbamos a meternos a dormir, a mí ya se me había pasado el susto. Nunca me dieron miedo ese tipo de cosas, además de que no entendía bien qué había pasado. Mi tía solo me dijo que estaba dormido y lo había soñado, lo cual es mentira, pues al día de hoy tengo todo muy claro, incluso puedo reproducirlo todo en mi cabeza cada que quiero. Mi tía le pidió a mi abuela que se quedara un rato afuera del cuarto, y a mí me metieron con Arturo, quien ya me tenía preparado una película de terror como siempre acostumbrábamos ver. Nunca supe qué tanto hablaron mi tía y mi abuela, pues después de unos 15 minutos mi abuela entró y me dijo que ya me durmiera. Al día siguiente recordaba lo que había pasado una y otra vez y así jamás lo olvidé. Ese fue mi relato, y aunque tengo otros más cortos a diferencia de muchos, yo deseo que me sigan pasando más fenómenos paranormales. Y ya de paso, que a ustedes también. Buenas noches. La luna se esconde, las sombras se disipan y el hechizo se desvanece, por ahora. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de la magia y lo desconocido. Que las estrellas te guíen y la luna te ilumine en tu camino. Y en esta última noche de junio, el equipo de Vivencias te desea buenas noches.